Cristo es el Cordero. Ay, no la grabé. Bueno, vamos a ver. La imagen del Cordero en Israel ya la hemos venido viendo durante Génesis y Éxodo que hemos estado leyendo en la Biblia, ¿verdad? Pero era muy común en los pueblos de origen, ¿sí? En nuestros pueblos de origen era común el Cordero. El Cordero tenía muchos significados, ¿verdad? Era un animal que sacrificaban para alimento, ¿sí? Y además no faltaba, digo, nunca faltaba en los sacrificios, ni en los ordinarios, ni en los solemnes, ¿sí? Es un animal que va unido a lo sagrado, ¿sí? Vamos a leer Éxodo por capítulo 29, ¿sí? Éxodo 29, del 38 al 42. ¿Quién me ayuda? ¿29 qué? 29, versículos 38 a 42. Cada día y para siempre prepararás sobre el altar 2 corderos nacidos durante el año, un cordero para la mañana y otro por la tarde. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva y como libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero por la tarde con los mismos ritos de la mañana. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor. Este es el holocausto perpetuo que se ofrecerá a Yahvé de generación en generación a la entrada de la tienda de las citas, ahí mismo donde me encuentro contigo para hablarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí vemos entonces cómo el cordero era una víctima pura, era una víctima sin manchas, y al ser ofrecido diario 2 veces al día también nos indica que era un rito de culto, que era cotidiano, que era continuo, que no tenía interrupciones del pueblo hacia Dios, era día a día, momento a momento. Vemos cómo para ellos, desde el principio, la Pascua era una conmemoración de un acontecimiento histórico, ¿sí? Era la salida de Egipto en sí, pero ¿cuál es la esencia del rito? Jesucristo. ¿Cuál es? En ese momento, Es no la necesariamente, sangre. es el reconocimiento de la intervención de Dios, ¿sí? Era el reconocimiento que Dios estaba entre ellos. Entonces vamos a leer aquí este cuadro del Cordero Pascual, en donde nos dice que en Jerusalén existían los rebaños sacrificales. Eran corderos que se criaban afuera de esa ciudad, de Jerusalén, para ser utilizados en los sacrificios, ¿sí? Si me permite un comentario, Ajá. ahorita que leímos este pasaje bíblico que nos pidió, en la versión que yo tengo hace alusión a que estos sacrificios se hacían, dice así textualmente, ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. En ambos momentos de sacrificio se ofrece entre 2 luces. A mí me da mucha claridad, por eso en la misa, en el altar se prenden las 2 velas. Hasta ahorita lo estoy entendiendo. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es la razón de las velas? Porque la misa es recordar el sacrificio. De hecho, ahorita vamos a llegar a ese punto. Ok. ¿Sí? Gracias. Pero gracias por la observación, ¿sí? Y entonces, bueno, para celebrar la Pascua, estos corderos eran inspeccionados desde el día 10 de Nisan hasta el día 14. Cabe mencionar que en su calendario, comparado al nuestro, más o menos se aproxima a los meses de marzo y abril de nosotros, ¿sí? Y lo hacían para asegurarse que no tuvieran mancha ni defecto. Eran corderos puros. Y a las 3 de la tarde eran sacrificados los corderos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo el cordero... Ahorita en lo que nos mandaron a leer en el capítulo 12 de Éxodo, me llama mucho la atención que dice que a ese cordero no se le quebrará ni un hueso. Y es lo que Isaías habla acerca de cuando van a crucifican al Señor, ni un hueso de él será tocado. Entonces es impresionante, o sea, que todo se cumple, ¿no? O sea, que Él es el Cordero perfecto.
Ajá, exactamente. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo el Cordero Pascual prefigura, exactamente, prefigura al Cordero Pascual, pero ahora lo vemos con mayúsculas, ¿sí? Ya no es el Cordero o el Corderito, es el Cordero de Dios, ¿sí? Vamos a ver, ¿cómo protegió Dios a los hijos primogénitos de los hebreos durante la última plaga? ¿Cómo lo hizo? Creo que fue poniendo la sangre afuera de las puertas de las casas. Exactamente, mediante la sangre del cordero, sí que pusieron en las jambas o dinteles de las puertas, ¿sí? Entonces veamos en este contexto como el sacrificio del cordero y la sangre del cordero que cubría las casas está directamente relacionado con la salvación de las personas, ¿sí? Sí. Y bueno, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, vamos a poder leer que nos dice, he aquí, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita o que carga con el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? Que Juan es el Cordero, con mayúscula, es el Cordero expiatorio al ofrecer su vida por nosotros para que nosotros podamos alejarnos del pecado mediante el arrepentimiento y ser librados de la muerte, ser salvados de la muerte. ¿Sí? Si me ayudan, a ver si no lo saco mucho de contexto. ¿Quién encuentra Primera de Pedro? Está en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro. ¿Ya la tienen? Sí. Sí, perfecto. ¿Quién me ayuda a leer el capítulo 1, el versículo 19? Dios. 18, perdón. 18 y 19. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Okay. Vamos entonces aquí a ver que también Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén a la misma hora que entraban los corderos pascuales. Recordamos que ellos estaban afuera y los que iban a ser utilizados entraban a la ciudad, ¿sí? Hasta el día 14 todos vieron a Jesús por Jerusalén y lo estaban vigilando. El día 14 está frente a Pilato que dice, no encuentro falta en él. No había en él ni mancha ni defecto, ¿sí? Y a las 3 p.m. es sacrificado Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Jesús, aquí vemos, es el Cordero sin mancha, ¿sí? Jesús está o es el Cordero sin pecado, que nos rescata del mismo mediante el precio de su sangre y por ella nos da la posibilidad de ser librados de la muerte, ¿sí? Aquí en esta comparación vemos cómo Jesucristo es persona divina, ¿sí? Que tiene forma y cuerpo perfectamente humano, y Él se ofrece como víctima divina para llevar sobre Él el pecado del mundo. ¿Sí? Y hay 3 momentos en el que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo su sacrificio redentor. Uno es en la última cena, otra es en su muerte en el Calvario y el otro es en su resurrección. A estos 3 momentos nosotros los conocemos como, ¿quién me dice? Misterio pascual. Misterio pascual, efectivamente. Este es el misterio pascual. En la última cena, Jesús entrega su cuerpo y su sangre, ¿sí? Sustituyendo ¿a quién? Al Cordero Pascual, ¿sí? Por sí mismo, ¿sí? Jesús se entrega, ¿sí? Ofreciéndose, ¿sí? A sí mismo por nuestra salvación, ¿sí? El Viernes Santo se hace realidad con su muerte y triunfa del pecado y de la muerte el domingo de resurrección. Es el primer domingo, ¿sí? De resurrección. Y bueno, estos 3 momentos hoy todavía se realizan en cada misa, ¿sí? Los 3 constituyen un solo hecho redentor que se prolonga y que se actualiza en el tiempo, ¿sí? En el lugar de cada altar católico. Cada vez que un sacerdote católico consagra el pan y el vino, ¿qué sucede? ¿Quién me dice? ¿Está representando la última cena?
Cada vez que hay esta convirtiéndose consagración, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. exacto, Jesús realmente se hace presente en nosotros. ¿Sí? Cada vez que un sacerdote católico consagra el pan y el vino, Jesucristo se hace realmente presente en nosotros, en el momento actual, hoy. ¿Qué pasó, Yola? Lo que yo comento a los niños para ayudarlos a entender de que no estamos repitiendo ni es nada más recordar. Les digo que es como que se abre una ventana cósmica y nos permite estar en ese momento, en ese lugar. O sea, estamos ahí presentes en el momento en que está siendo ofrecido Jesús en su cuerpo y su sangre. Exactamente, es un momento completamente sagrado, por eso estamos de rodillas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ¿dudas, no? ¿Comentarios? ¿Se quedaron sin habla? Sí quita un poquito el aliento pensarlo de esa manera, ¿verdad? El decir, cada vez que voy a misa, ahí está Jesús conmigo, en ese momento está ahí presente, realmente presente, ¿verdad? Pues para mí es obvio, lo sabes, pero el escucharlo así con todo el contexto histórico que tiene, con todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí y tenerlo, me parece un regalo maravilloso. Ayer cumplió mi mami un mes de fallecida, fui a misa y la ofrecí por ella, ¿no? Pero ahora, cada vez que voy a misa, con el dolor, siento que Jesús está ahí y que mi mamá está ya gozando de su gloria. Entonces, para mí escucharlo es un regalo. Es como que Jesús me vino a decirlo en este momento para seguir teniendo esa fe. Gracias, Clara. Yola. Nada más comentar, a Viri, hay una película que es para los niños, se llama El Gran Milagro, que está en Netflix y está hecha basada en las experiencias de varios santos y místicos, donde no es solo Jesús el que está presente, es el cielo entero, la iglesia purgante, los santos, María. Entonces es un encuentro con tu mami. En cada misa, ahí te encuentras. Sí está Jesús presente, pero también tu mami. Entonces, si lo puedes ver, te va a ayudar a entender un poquito. Gracias, Yola, gracias, Viri. Muchas Bueno, gracias. vamos a continuar entonces, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. ¿Verdad, Pati? Bueno, vámonos rapidísimo, ¿sí? Otra vez en su Biblia, regresamos al libro de Éxodo, por favor lo abren en el capítulo 13, ¿sí? En el versículo 17, en donde vamos a ver ya la partida. Aquí esta parte me gusta porque dice que, bueno, los israelitas ya salen por el desierto, pero Israel aún debe aprender a confiar en Dios, nos dice aquí. Dios no solo quería sacar a los israelitas de Egipto, también quería sacar a Egipto del corazón de los israelitas. ¿Cuánto tiempo viviendo ahí? ¿Sí? Pues se como integran un poquito, ¿verdad? Claro que ellos, los israelitas, pues siempre ahí se me fue la palabra. Ellos no se integraban a las otras culturas, ellos siempre se mantenían acá, pero igualmente pues ahí estaban inmersos, ¿verdad? Entonces, bueno, vámonos a la partida, ¿sí? Y entonces empezamos aquí donde dice que después de perder a su primogénito, el faraón ordenó a Moisés y a los israelitas que salieran de Egipto, ¿sí? Y dice en Éxodo 13, 17 y 18, dice, cuando Faraón despidió al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era más corto, pues pensaba Dios, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo, ¿sí? Me voy a brincar aquí un poquito, voy a llegar al mapa que ya alguien había compartido, pero aquí lo tenemos.
¿sí? Esta, voy a mencionar, es una posible ruta del éxodo, no es así como quizá exacta, porque más adelante igual vamos a encontrar por ahí algunos detalles que brinquen, pero para entender un poquito lo que sucedió, es lo que se maneja como la posible ruta. Aquí vemos que estaban los egipcios y aquí tenían que llegar a Canaán, que es la tierra prometida. El camino corto, como lo ven, es este, ¿verdad? Pero era tierra de los filisteos y los filisteos pues eran gente, se dice que eran gigantes, eran gente de mar, gente de guerra, y los israelitas en la tarea se vio, salieron por aquí, por Sucot, acampan aquí, ¿sí? Pero Dios les cambia un poquito la jugada, lo dice aquí, ¿sí? Y les manda por otro camino. Pero antes de tocar ese camino, quisiera regresarme aquí. Sí, es aquí, sí. Aquí estamos. ¿Sí? Quiero regresar a una parte importante que hay que mencionar. Y está en Éxodo 13, el versículo 19. ¿Quién me ayuda? Yo si quiero. Dice, Moisés llevó consigo también los huesos de José, conforme éste había hecho prometer con juramento a los niños de Israel. Pues les dijo con toda seguridad, Dios los visitará, entonces se llevarán con ustedes mis huesos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué creen que José les pide eso? Imagínense que José, en su muerte, sí, la vemos en Génesis capítulo 50, los versículos 22 a 26, les dice, Dios va a volver a visitarlos. Él está muriendo y les dice, llévense con ustedes mis huesos, porque Dios los va a visitar y los va a llevar a la tierra prometida. A ver, José hubiera podido pedirle a los hijos de Israel que se quedaran, digo, después de todo, para José, Egipto había sido de alguna manera bueno, ¿estamos de acuerdo? Les dieron buenas tierras, él tuvo éxito ahí, ¿sí o no? Sí. Pero bueno, José siempre, ¿Manuel? digo, pero José siempre había añorado sus raíces, creo. Fíjate, va por ahí. A pesar de que se los podía haber pedido, ¿sí? José había logrado mucho en Egipto, ¿sí? Pero él no podía comparar ni podía imaginarse que todo lo bueno que había recibido en Egipto o de Egipto, ¿sí? Se comparara con la bendición de Dios, con la promesa de Dios. Dios les había prometido, ¿sí? Que los llevaría a la tierra prometida y había una serie de bendiciones. Y para José, nada que pudiera haber logrado u obtenido en Egipto era comparable a esta bendición. O sea, José en Egipto no estaba en la tierra prometida. José no quería que su cuerpo se quedara enterrado en Egipto. Él quería vivir allá. ¿Por qué tenía la esperanza de ser enterrado allá? ¿Sí? Tenía la esperanza de la resurrección porque José sabía que Dios es el Señor de los vivos. Y él tenía la esperanza de que al ser enterrado en la tierra prometida, ¿sí? Dios lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Sí? Por eso es que se llevan sus huesos con ellos. ¿Sí? Y bueno, cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, déjenme mover para poder aquí leer, o quién me ayuda con este tercer parrafito, que me tapan un poquito las cámaras. Yo te lo leo. Gracias. Cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, ellos estaban en un callejón sin salida, con el ejército egipcio descendiendo por el cañón y por el otro lado frenados por el Mar Rojo. No podían huir aunque lo hubieran intentado. Okay. Entonces, gracias, Yola. Entonces, es la plaga, Faraón dice, váyanse, ellos salen, ¿sí? Llegan a un lugar y Dios les dice, váyanse y acampen aquí en este otro ladito cercano al mar, ¿verdad? Ellos salen y se acampan aquí y Dios les dice, muévanse para este lado y los pone frente al mar y aquí están acampando entre estos dos lugares, ¿sí?
Y entonces, Faraón se arrepiente, ¿verdad? ¿Por qué se arrepiente? Pues porque se le fue toda la mano de obra, se le fueron los esclavos, se le fueron las mujeres con las cuales poder casar hijos, perdió demasiado, entonces se enfurece y va detrás de ellos, ¿sí? Y entonces Israel queda, ¿sí? Entre el mar y los egipcios, ¿verdad? Los egipcios vienen por acá y ellos quedan aquí con el mar de frente, ¿sí? Entonces quedan como en un callejón sin salida y entonces ellos reaccionan mal. ¿Qué sucede? ¿Quién me ayuda a leer Éxodo 14 de los versículos 10 al 12? Al aproximarse Faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, y mejor servimos a los egipcios, porque más no conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés contestó al pueblo. Hasta ahí. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Se acuerdan que les pregunté qué hubiera sucedido si no sale Israel de Egipto? Hubieran terminado sirviendo a los egipcios y el pueblo de Israel podía perecer ahí o quedarse ahí para siempre sin tener la capacidad o la libertad de rendir culto a Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vemos ante un mar y todos sabemos que cruzan el Mar Rojo. ¿Qué significa el paso del mar? Bueno, significa, ya voy a ir acá porque acá lo tenemos, ¿sí? ¿Qué significa? Significa la fe, ¿sí? Es creer en lo que no se ve, ¿ok? Ellos no ven salida, ven agua enfrente, no saben para dónde ir, sin embargo, ellos tienen que creer, ¿sí? ¿Qué sacramento nos recuerda? ¿Quién me dice? Está fácil. El bautismo. El bautismo. Y también significa liberación. Es el momento cuando cruzan ellos el Mar Rojo, ¿sí? En que queda atrás la esclavitud, ¿sí? En donde hay una liberación. Y entonces, ¿qué sucede durante el cruce del Mar Rojo? ¿Sí? Aquí, ¿quién me ayuda? Éxodo 14. ¿Sí? Bueno, Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Alza tu vara, extiende tu mano, ¿sí? Y divide el mar. El mar, entonces, bueno, aquí nos dice que hay un ángel de Dios que está delante de ellos, ¿sí? Y es una nube de día y es un fuego de noche. Entonces, esta columna se pone durante la noche entre los egipcios y los israelitas, ¿verdad? Entonces, para los egipcios genera una tiniebla, para los israelitas, pues genera una iluminación de la noche. Y mientras hay un viento fuerte que seca el mar y divide las aguas, ¿sí? Y entonces, por ahí dice, se dividen las aguas. En el versículo 22 dice, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas le hacían de murallas a izquierda y derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército de Faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos, ¿sí? Pero llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó un desorden en el ejército de Faraón, ¿sí? ¿Qué hizo? Pues los atascó, ¿verdad? Los dejó ahí atascados en el fango, lo cual hace que los egipcios se quieran regresar porque se dan cuenta que Dios está peleando por los israelitas en contra de ellos. Y entonces Dios le dice a Moisés, sí, extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su lugar. Mientras los egipcios trataban de huir, Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. ¿Sí? Esta historia, bueno, la conocemos, ¿verdad? No es como nueva para nadie. Déjenme, regreso aquí tantito. Y una vez que sucede esto, el pueblo ya está del otro lado, ya cruzó, los egipcios ya no son una amenaza para ellos,
¿sí? Y entonces el pueblo temió a Yahvé. Lo encontramos en Éxodo 14:30, ¿sí? El pueblo cree en Yahvé y en Moisés su siervo. Y entonces sucede algo. Moisés y los israelitas entonan lo que conocemos como el primer cántico de Moisés. Ese lo van a encontrar aquí en Éxodo capítulo 15, si ya lo pueden leer después. Ahorita no nos vamos a meter ahí por tiempo, pero es importante que sepan que este cántico de Moisés es un grito de gozo y de agradecimiento, ¿sí? Y también es una profesión de fe. El pueblo temió a Yahvé y el pueblo creyó en Yahvé. Después de todo el miedo que tenían de este lado, pasan y entonces no hay más que júbilo, agradecimiento, ¿sí? Y la fe. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Muy ¿Bien? bien. Una pregunta. Bien. Me gustó, bueno, no sé, me llamó mucho la atención que decías que fue un grito de gozo y agradecimiento y una profesión de fe, ¿así? Ok, sí. Ahorita no tenemos tiempo para leerlo, pero si ustedes lo leen, está ahí seguidito en el capítulo 15, ya después de clase, para que no pierdan el hilo, pueden leerlo, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo tu gloria derribará a tus adversarios. O sea, ellos empiezan ya a creer en un Dios que no ven a Dios, pero ven lo que Él hace por ellos, ven la intercesión de Dios en la vida de ellos. Y dice, por ejemplo, versículo 11, ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Sí? Entonces, están felices, están agradeciendo y verdaderamente creen ahora sí en Dios con ellos. ¿Sí? Gracias. Entonces ya lo leen al ratito. Y con eso terminamos los eventos claves 18 y 19. Y Patti va a continuar con los siguientes 2 eventos clave. Gracias. Hasta aquí, gracias. Si hay dudas y preguntas, y si no, los hacemos al final. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos muy contentos, ¿verdad? Junto con Moisés, porque bueno, se está cumpliendo, estamos continuando, ¿verdad? Bueno, pues no me había tenido oportunidad de saludarlos, buenos días, y Buenos pues días. espero que sí estén siguiendo este plan de salvación, porque eso es lo que lo estamos viendo, cómo Dios va dando esa oportunidad para salvar a su pueblo de Israel, pero es una salvación también que nos da a nosotros. Así por fe estamos en este caminar. Pues salen, efectivamente ya salen de Egipto, atraviesan todo este desierto, y bueno, son muchas pruebas las que están viviendo, pero son momentos para que ellos vayan conociendo a Dios. Ellos traen mucho lo que vivieron en Egipto, o sea, aquí es uno de los retos, ¿verdad? Que Dios está probando para ellos, sacarles de su corazón todo lo que vivieron en Egipto. Y bueno, hace todo momentos de signos, inclusive de milagros, ¿verdad? Porque pues ya saliendo, pues empiezan a caminar, es el desierto, ¿verdad? Pero ya vemos que va con ellos y ya ve en nube, en una forma de nube, porque pues en el día es muy caliente el desierto y en la noche es muy frío, extremoso el clima, entonces va en forma de nube cubriéndolos durante el día, va guiándolos y durante la noche en forma de fuego. Esta forma de verlo es pues para que el pueblo vaya sintiendo esa confianza, pero el pueblo es terco, el pueblo es todavía va a tener esas formas de querer rebelarse, ¿verdad? Porque inclusive viene ahí que antes de llegar ya ven que estamos viendo el mapa, y al cruzar el Mar Rojo, pasan por un lugar también que se llama Mara. Y en ese lugar, pues le piden, murmuran, empiezan a murmurar entre ellos, pero Yahvé escucha esas murmuraciones porque tienen sed. Entonces ahí Yahvé le dice a Moisés, dice,
dice que vaya y en las aguas lance un trozo de tronco, ¿verdad? Y ese tronco hace que el agua se convierta, o bueno, que pase de ser amarga a ser dulce y que puedan beber. Entonces empiezan ellos a ver que Yahvé los está escuchando, ¿verdad? O sea, murmurar es hablar en voz baja, ¿verdad? Y todo, pero pues todo, acordémonos, Dios sabe todo lo que está pasando. Entonces, dice que toman agua, ¿verdad? Entonces, pues ya son saciados, ¿verdad? Es saciada su sed, pero siguen los israelitas su marcha y van a llegar a Sin, a otra parte del desierto. Y ahí en Sin también tienen pues otra murmuración porque pues ya, dice, empiezan ahora a tener hambre, ¿sí? Entonces, si podemos acordarnos un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona, bueno, más bien cuando Esaú tuvo hambre, ¿verdad? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, aquí ellos ya empiezan también a tener hambre, ya les satisface su sed, ¿verdad? Cuando toman agua, cuando están en Mará. Ahora van avanzando, empiezan a tener hambre, entonces Yahvé les da un pan, ¿sí? Un pan. Dice ahí, luego del milagro del Mar Rojo, los israelitas siguieron su camino, pero como Dios los guió a través del desierto con el fin de enseñarles lecciones importantes antes de entrar a la tierra prometida, al poco tiempo comenzaron a protestar por falta de comida, ¿sí? Y por nostalgia de lo que tenían en Egipto. Aquí decían, es que ¿por qué no sacas? Porque le reclamaban a Moisés, pues siempre reclamándole a Moisés, ¿verdad? Entonces, estábamos allá muy bien, estábamos cerca de las ollas de carne, pero eran esclavos, o sea, eran esclavos finalmente. Para ellos, no importaba, o sea, sacia mi hambre, o sea, como a veces también en la actualidad hay personas que si no comen a tiempo se enojan, ¿verdad? O sea, entonces aquí los israelitas, pues claman por comida. Entonces dice, si leemos por favor, si me ayudan a leer Éxodo 16, capítulo 16, versículo del 13 al 15, por favor. ¿Alguien lo tiene? Yo aquí se los empiezo a leer. A ver, por favor. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana en torno al campamento había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era, y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí. O sea, les va a satisfacer su necesidad de alimento, ¿verdad? Y les manda el maná, ¿sí? Pero ellos asombrados, o sea, pues acostumbrados a tener ahí el plato ya armado, por así decirlo, ver físicamente la comida como tal, se asombran, dicen, ¿qué es esto? O sea, eso significa maná, ¿sí? O sea, cuando a un niño a veces le ponen en su plato de comida y le ven la cara al niño y dicen, ay, ¿qué es esto? Pues maná, pueden decir maná, o sea, esto para ellos significaba eso, ¿verdad? Pero era el pan que tenían día a día, o sea, aquí es algo también que vamos a tener nosotros presentes, o sea, es la misericordia de Dios de que no te preocupes por el mañana, porque dice, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, les dejaba que comieran ese día y no guarden, o sea, también la indicación era, no guarden, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por favor, ahí en el capítulo 16, el versículo 19, por favor, 19 y 20. ¿Quién me lo lee?
Moisés les dijo, que nadie guarde nada para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Sí, o sea, les estamos diciendo qué es lo que hagan. Recuerden que esa era la forma de cómo se dirigía Moisés a los israelitas. O sea, Dios lo llamaba, Dios escuchaba primero la oración, la petición, el sentir. Dios llama a Moisés, Moisés acude a Dios, Moisés atiende lo que Dios le dice, Yahvé le dice, va con su pueblo entre que sí, no, como todavía está con las confusiones, ¿verdad? Cree y no cree, pero vuelve a clamar, entonces Moisés vuelve a hablar con Dios, Dios vuelve a atender las necesidades, ¿verdad? Les dijo, no coman, dice. Dice, Dios les responde enviándoles día tras día pan del cielo, maná cada mañana y codornices por la tarde para que comieran su carne, pero no había que guardar nada. Dios proveerá, como lo entendemos. ¿Y qué es el maná en lo que conocemos ahora como una preanuncio, es la prefiguración del Santísimo Sacramento? ¿Sí? Entonces vamos viendo todo lo que estamos recordando en Éxodo, lo vemos cumplimiento también en nuestro día a día, pero también cuando se cumple con Jesús. Todo lo que se va a estar dando cuando Jesús está con nosotros, ¿verdad? Entonces, pasamos a lo siguiente del maná. Vamos a caminar otra vez. Vamos a partir. Dice ahí, si podemos leer en el capítulo 17, en el versículo 1 el 1 y el 2, por favor. Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y dijo, danos agua para beber. Moisés le respondió, ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué tientan a Yahvé? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Igual, otra vez, siguen caminando, ya van avanzando, acampan en Refidim, ¿sí? Es otro lugar que está también dentro del desierto y vuelven a tener sed, ¿sí? Entonces, vuelven a murmurar, escucha Yahvé estas murmuraciones, les va a satisfacer su sed, ¿sí? Pero ahora lo va a hacer de otra manera. ¿Qué va a hacer? Va a golpear, dice, va a golpear la piedra y va a salir agua, ¿sí? Entonces, ahí ya es otra manera de darles a conocer que él les está proviendo de todo lo que necesitan, ¿sí? Entonces, dice, aquí vamos a leer, por favor, en el mismo capítulo 17, versículo 14. Aquí es muy importante este mensaje que les está dando Yahvé. ¿Y me lo pueden leer, por favor? Yo lo leo. A ver. Dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek debajo de los cielos. Luego, perdón, palabra de Dios. Ok. Después de que les da de beber del agua que sale de la piedra, van avanzando y viene un suceso donde son atacados por los amalecitas en Refidim. Y aquí pues Moisés hace un acto de que pues aparece por primera vez Josué y manda a Josué que combata con los amalecitas, pero Moisés sube al monte y pues mientras está en el monte pues hay una situación ahí de que vuelve a levantar los brazos y cuando tiene los brazos arriba los israelitas están ganando.
pero baja los brazos y este es un combate, ¿verdad? Este es un combate. No quiso que tuviera, Yahvé no quiso el primer combate con los filisteos porque pues todavía estaban muy tiernitos, ¿verdad? No podían, pero ya aquí ya llevan un tiempito ya caminando en el desierto, ya van purificándose poco a poco el pueblo de Israel, entonces empieza, aquí ya se da un combate y sale victorioso Josué. Entonces, aquí ya le da la indicación Yahvé a Moisés que escriba todo esto en un libro para que sirva de recuerdo y dile a Josué, o sea, ya está viendo a Josué, le está empezando a dar cuál va a ser ahora sí, su misión después de Josué. Dice, y dile a Josué que yo no dejaré en el recuerdo de Amalec debajo de los cielos, o sea, va a recordar qué fue lo que hizo Josué por el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ya llega otro evento que se da, pues, están más cerca de Madián, entonces ahí va y visita Jetro. Si recuerdan, Jetro es el suegro de Moisés. Jetro se había quedado con la esposa de Moisés en todo este proceso que vivió en Egipto. Y se queda ahí la esposa que se llama Séfora y se quedan sus dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Entonces, Jetro va, ¿verdad? Va a buscar a Moisés, se encuentran con él, tienen una plática. ¿Por qué hago mención de esto? Porque aquí cuando se da este suceso, se van a crear los jueces, ¿sí? Jetro ve que Moisés tiene mucha carga de trabajo, ahora tiene que arreglar muchos problemas, está a cargo de todo el pueblo de Israel y le da un consejo, ¿sí? Moisés, recordemos que dentro de las cualidades de Moisés es la obediencia, que es manso, que tiene características muy especiales, por eso, pues, de antemano ya sabemos que Dios por eso se fijó y lo preparó a él para todo la misión que tenía que cubrir. Entonces Moisés le hace caso a su suegro y llaman a los jueces, llama jueces para que atienda los problemas dice, haz grupos de 1000, de 500, de 100, de 10 personas para que vayan y atiendan los problemas del pueblo, ¿sí? Y que de hecho viene esto a ser como un antecedente de lo que luego vamos a ver en lo que se va a formar el Sanedrín cuando Jesús, ¿verdad? O sea, viene a ser una forma de ya ir instituyendo todo lo que es, pues atender los casos del pueblo, ¿sí? Pero los jueces aparte tenían que tener ciertas características, ¿verdad? Tenían que tener virtudes, tenían que tener temor de Dios, tenían que ser personas de verdad, personas que no tuvieran avaricia. Entonces, había que encontrar a esas personas indicadas para que pudieran formar parte de ese grupo que atendiera la problemática del pueblo de Israel. Y a Moisés, pues dejarle nada más casos, pues más difíciles, por así decirlo. Entonces aquí se da la institución de los jueces y vamos ahora sí al capítulo 19. Después de estos sucesos que van dándose en el trayecto de su caminar, vamos ahora a ver qué pasa en el monte Sinaí, que es otro de los acontecimientos claves importantes. Si alguien me ayuda, por favor, a leer lo que está en la presentación, por favor. ¿Abran micrófono alguna persona? Te lo leo, Pati. A ver, Claudia, gracias. 3 meses después que los israelitas salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y acamparon ahí. Entonces Dios pidió a Moisés que subiera a esa montaña y le dijo: yo salvé a los israelitas. Si ellos me obedecen y cumplen mis leyes, serán mi pueblo especial.
La parada en el monte Sinaí es el evento más importante de toda la travesía de los israelitas a través del desierto. Ahí van a permanecer durante un año y muchas cosas van a suceder en ese lugar. Lo primero será un sorprendente e impactante encuentro entre Dios y su pueblo. Éxodo 19. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. De nada. Que vamos a ver aquí en el monte Sinaí, pues el suceso más importante. Como dice aquí, dice la parada en el monte Sinaí es el evento más importante. ¿Por qué creen que es el evento más importante? Pues porque menciona que ahí se encuentra, hubo un encuentro con Dios. Así es. Hubo un encuentro con Dios. Entonces, ahí se va a dar el pacto. ¿Sí? Ahí se va a dar la alianza. ¿Sí? Ahí se van a dar los mandamientos, lo que va a regir la base de cómo van a establecer su encuentro con Dios para ahora sí tener normas, tener una forma de guiarse, ¿sí? Y Dios se las da y ellos aceptan, ¿sí? Aquí hay, y luego se sella el pacto con la alianza de sangre, ¿verdad? O sea, recordemos que todo pacto, toda alianza tiene un sello, ¿sí? Se sella con sangre. Vamos a leer, por favor, si alguien me ayuda, en Éxodo 19, el capítulo 1 del capítulo 19, del versículo 1 al 4, por favor. Yo lo tengo. Sí, por favor, Mario. Al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto Israel. Israel acampó allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que ha hecho con los egipcios y cómo a ustedes los ha llevado sobre alas de águila y los ha traído a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué se está estableciendo ahí? Si me puede platicar, señor Mario. ¿Qué se está estableciendo ahí? Pues se está estableciendo la alianza que puso Dios con su pueblo de Israel. Y le está, pero también les dice que, a ver, que ustedes los han sido llevados, o sea, les está dando también ahí a conocer que han sido muy protegidos, ¿verdad? Porque dice, han sido llevados sobre las alas del águila para traerlos hacia mí, ¿sí? O sea, van protegidos, van sobre en el caso de ir a Yahvé, pues es porque Él los escogió y los quiere para Él. Entonces, por eso es la alianza aquí, ¿verdad? Los va a hacer, va a formar santos. Ya vamos a checar la siguiente diapositiva. En la alianza con Moisés, dice Dios y los israelitas. Dice, ¿dónde se da la alianza? En el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Yahvé? ¿Qué dice Dios? Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les da la señal de la alianza. ¿Cuál es? El decálogo, que van a ser los 10 mandamientos, ¿sí? Y ahí que nace el pueblo de Dios como una nación santa, que va a tener una sola fe, va a rendirle, va a tener una fiesta, va a tener un único culto, va a tener una misma ley. O sea, sí, estas son las condiciones. ¿Las aceptas? Acuérdense que una alianza es un pacto, ¿verdad? Entonces, ¿aceptas o no aceptas? O sea, estamos estableciendo ese pacto entre tú y yo, o sea, Dios con el pueblo.
Al tener una sola fe, ¿qué es esto? Dice, es el Dios, en el Dios verdadero, único creador del universo y salvador de su pueblo. ¿Qué van a celebrar? ¿Cuándo van a celebrar esto? Dice, cuando sea la Pascua, para celebrar que el Señor los sacó de Egipto y los liberó de la esclavitud. ¿A quién le van a rendir culto? Acuérdense que los egipcios eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses, ¿sí? Entonces, nada más va a ser un solo Dios. Para ti nada más va a ser un solo Dios. Solo a Dios se va a adorar y rendir culto. El arca de la alianza simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego se va a establecer cuando le dé las tablas de la ley, Yahvé, se van a guardar, se van a depositar. Vamos a ir manteniendo los signos, ¿sí? En un lugar, o sea, todo esto se va a ir guardando, ¿sí? En un lugar especial, que va a ser el Arca de la Alianza. Posteriormente se va a ver cómo se va a formar el Arca de la Alianza y dónde se va a quedar resguardada y cómo la van a ir trayendo los israelitas durante todo su proceso. Dice, ¿y va a ser una misma ley? ¿Cuál va a ser esa ley? Pues va a ser el decálogo, que va a ser la señal de obediencia a Dios y de fidelidad hacia su alianza. Vamos a ver el sentido global de la alianza. Vamos a ver que va a haber 10 pues normas, va a ser preceptos, o sea, van a ser prohibiciones. Entonces, vamos a empezar a leer en el capítulo 20, el versículo del 1 al 3, y ahí vamos a encontrar 2 mandamientos que nos va a dar Dios, ¿sí? ¿Alguien me quiere ayudar a leer? El decálogo, en el capítulo 20, Entonces, versículo 1 y 2. 1, 2 y 3, perdón. entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. Dios. Ok, ¿cuál sería el primero? Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. O sea, no vas a tener ningún otro Dios, ¿sí? Ya les está diciendo uno. ¿Y qué más? No tendrás otros dioses fuera de mí, ¿sí? O sea, ya son 2. O sea, aquí son los primeros, pues 4 mandamientos o preceptos que se dan, vienen a estar en relación con Dios, ¿sí? Ya luego vamos a ir desglosando un poquito más lo siguiente. Si me leen el versículo 7 de ese mismo capítulo, por favor, el 7 y el 8. ¿Yo? Sí, por favor. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Palabra de Dios. Palabra. Entonces, yo soy tu Dios, ¿sí? Yo soy Yahvé tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tomes en vano el nombre de Yahvé, porque Yahvé no deja sin castigo a aquel que toma su nombre, o sea. Y acuérdate del día sábado, o sea, que cuando la creación, ¿sí? Fueron 6 días y descansó el 7º día. Entonces, aquí nos hace también que va a ser dedicado ¿a quién? A Dios. Okay. Va a ser dedicado a Dios. Después de trabaja 6 y descansa el 7º. Y en el 7º va a ser el que está dedicado a Dios. Pero, bueno, estamos hablando de cuando los tiempos de Moisés, ¿verdad? Entonces, va a haber luego algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Se da al 3er día y pues ahí ya tenemos no precisamente del sábado al domingo, ¿sí? Por eso también nosotros guardamos dedicamos el día del Señor el domingo. Pero empieza desde el sábado
por la tarde noche, ¿sí? Bueno, continuamos con el siguiente mandamiento, lo vamos a encontrar en el versículo 3:12 del mismo capítulo 19. ¿Alguien me lo quiere leer? Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Fíjense bien, aquí está un precepto, un mandamiento y una promesa. ¿Qué les dice? Que respetar a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra, ¿sí? Hay que, pues, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? O sea, ahora nosotros también debemos de tener en cuenta este mandamiento, ¿sí? Honrar, o sea, ya vimos cómo estamos, Yahvé le da para que estén con él y luego, después de con él, papá y mamá, o sea, los padres, como la primera pareja, ¿verdad? O sea, fue Adán y Eva, y luego vemos que Noé, entonces empieza a dar valor o sentido a todo lo que se fue dando o fue creando el mismo Dios. ¿Por qué? Porque viene el siguiente, dice, no mates, si Él da la vida, nadie puede quitar la vida. Él la dio, Él la otorgó. Entonces, nadie puede quitar la vida. Entonces, por eso dice, no mates. Y luego dice, no cometas adulterio. O sea, después de que da la vida a Adán, no lo deja solo, le da a Eva. Entonces, forman una pareja. Aquí tenemos en el siguiente mandamiento, no cometas adulterio. O sea, si ya te comprometes a tener a tu pareja, pues es no cometer adulterio, o sea, es forma de respeto, ¿sí? También a la persona, al otro ser. No robes, no atestigues en falso contra tu prójimo y no codicies los bienes ajenos. O sea, a cada uno se nos va a dar lo que nos toca, lo que Él decida, lo que Él disponga, lo que Él nos en su misericordia nos dé. Entonces, al contrario, luego viene ahí, ayuda a tu prójimo, ve a tu prójimo, ama a tu prójimo. O sea, con Jesús viene, no viene a abolir esta ley, viene a darle vida a la ley, ¿sí? Entonces vamos a leer, dice, la alianza de Dios en el Sinaí es para cumplir su promesa de darles una hermosa tierra propia y de bendecir a todas las naciones del mundo por medio de los descendientes de Abraham. Así Israel es consagrado luz de las naciones para guiarlas por los caminos de la santidad. Está en Isaías 46:6 y 49:6. En virtud de esta alianza, Israel pasa a ser propiedad exclusiva del Señor y a construir una nación santa, es decir, totalmente consagrada ¿a quién? A Dios. Un instrumento para el cual Dios extiende su salvación a todas las naciones. ¿Qué les dice en Éxodo 20:23? Aquí está. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? De la misma presentación. ¿Éxodo qué? Aquí está en la presentación, Éxodo 20:23. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, implica la fidelidad de Dios a sus promesas y la obligación de Israel de cumplir los mandamientos. Sí, entonces ya se está realizando ahí el pacto. Dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Verdad? Implica fidelidad de Dios a sus promesas. O sea, Él está diciendo, yo voy a estar contigo, yo voy a cumplir. ¿Qué van a hacer los israelitas? Si yo cumplo, tú también vas a cumplir los mandamientos. ¿Sí? Y luego nos dice que una recomendación, dice hay que leer los 10 mandamientos como una ley de alianza familiar, un código de familia. Estas leyes fueron primeramente dadas para gobernar, porque después del capítulo 21 hasta el 23, aquí nos va a hablar sobre las leyes de los esclavos, la ley de la dádiva, leyes sobre la violencia, leyes sobre los animales, ¿sí? Entonces, como que ese es un desglose
es un desglose luego desde el capítulo 21, ¿sí? Porque dice, les dictarás estas leyes. Viene un desglose, 22, 23, si están conmigo con la Biblia, por favor. Sí. Y por eso dice, estas leyes fueron primeramente dadas para gobernar las relaciones dentro de la creciente familia nacional de Israel. Cubren cómo resolver disputas, cómo lidiar con los esclavos, cómo tratar los actos de violencia, cómo hacer una restitución de la propiedad dañada en caso de robo, cómo relacionarse con Dios y la autoridad humana. Bueno, vamos a la siguiente. Ah, no, ya, hasta aquí. Bueno, vamos a ver, por favor, por último, ahora sí, conclusión de la alianza. Y nos vamos al capítulo 24, versículo 3, hasta el del 3 al 8. Por favor, si alguien me ayuda a leer. ¿Yo? ¿Sí? La conclusión de la alianza. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaron novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad roció el altar. Pues tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí que nos da ya el sello de la alianza. ¿Con qué? Con sangre. Con sangre. ¿Sí? Y por último, por favor, si me quieren leer el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 24. El 15 y el 16. ¿Ya lo tienen? Sí. Por favor. Moisés, pues, subió al monte al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel lo veían semejante a un fuego ardiente. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahí Moisés se queda 40 días y 40 noches. Bueno, hasta aquí terminamos estas ideas claves. Pues no sé si quieran comentarnos algo, si tengan algo que preguntar, por favor, con toda confianza. Está muy bien explicado y muy bien todo, y me pareció a mí mucho mejor cuando nos dicen que de tarea leamos lo que se va a ver, porque como que lo entendemos mejor. Bueno, en mi caso es lo que me sucedió. Leyendo antes todo lo que se va a ver, pues como que se me hace más facilito. Qué bien, Elba, muy bien. Okay. Gracias por su aportación, porque sí, de hecho se trata de que ustedes y todos, ¿verdad? Porque aquí es entre todos, vayamos dando pues la claridad, lo mejor que se pueda en cuanto a la enseñanza bíblica. ¿Sí? Okay. Clarita, ¿tendremos tiempo? Una disculpa nada más. Dime. Me gustaría hacer una sugerencia. Sí, ¿cómo no? A mí me da mucha pena porque
cuando dicen, leamos, vamos a leer tal versículo o tal capítulo y estos versículos, a veces alguien ya lo tiene, a veces yo ya lo tengo y estoy esperando que alguien más participe porque no quiero monopolizar. Y entonces, ¿no podrían ustedes como que decir, fulano de tal lo lee y punto, para que todos participemos? Porque luego después, yo siento que somos los mismos los que leemos siempre y hay algunos otros que no lo están haciendo. Muy bien, tomamos en cuenta la sugerencia, muy buena. Gracias, Aida. Pues como tú quieras, Pati. Tenemos 3 minutos. Si quieres, cerramos con la oración o si quieres, hacemos la actividad. Como ustedes, como ven. La actividad nos va a llevar como 5 o 6 minutos. No, pues no. Y la oración de cierre. Entonces, si prefieren ya la actividad se las ponemos, pues, bueno, iniciando la próxima clase como el repaso de esto que vimos. Me parece bien. Ok, cerramos con la oración, Clarita, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El plan de Dios se reveló a través de la historia y nos ofrece la historia para nuestras vidas. Recemos en el nombre de Jesús. Tú liberaste a tu pueblo de la esclavitud para que pudiera adorarte. Libéranos del pecado para que podamos servirte y adorarte como debemos. Tú le enseñaste a Israel a confiar en ti a lo largo de 40 años de vagar por el desierto. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Si me acompañan con un Padre Nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos dejes caer en en tentación, del mal. líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ale, ¿hay anuncios o no hay anuncios? Ale, sigue Ale aquí. Ya no la veo. Bueno, pues entonces llegamos al Sí final. está parroquia, pero no ha de estar ocupada. Sí, ya la vi. Había puesto que estaba ocupada. Entonces, si quieren, bueno, pues nos despedimos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Voy a detener la grabación de una vez.